Con esa te diga, con ese pelo, esa bembita tita. Ay, lo que rica, rica. Una blancona que dona, su pintona, tato lindona, pelinerona, to platicona, una cosa que impresiona. Ahora te dicen la triple M. Ay, lo que rica, más dura, más buena, más leve. Muy buenos días a todos los espectadores de City TV Bolivia. Soy Camilo Morales y los saludo desde Santa Cruz para Bolivia y el mundo, hasta donde llega el maravilloso poder de las redes sociales. Y también un poco sobre el maravilloso poder de los dentistas, porque hoy día vamos a hablar con la doctora Ana Vargas sobre un tema que tal vez la mayoría de la población desconoce. Yo también tenía desconocimiento acerca de esto. El tema de hoy va a ser el bruxismo y también las afecciones de la articulación temporomandibular. Muy buenos días, ¿cómo está, doctora Ana? ¿Cómo está? Buenos días, encantada de estar aquí el día de hoy hablando de un tema bastante importante, que es el bruxismo, y que también no solo llega a afectar los dientes, sino también a nuestra articulación, que es la articulación temporomandibular, ¿no? Claramente, un gusto poder hablar con usted de todos estos temas. Explíquenos, por favor, ¿qué es el bruxismo? ¿A quiénes afecta? ¿Desde qué edad? Bueno, el bruxismo es una actividad parafuncional y puede afectar tanto en niños como en adultos. Lo importante es identificar la causa para poder tratarla. ¿Cómo se identifica esto del bruxismo? ¿Cómo se da cuenta el paciente que algo está mal? Bueno, podemos ver, sobre todo si es en el caso de los niños, las mamás pueden escucharlo en las noches, que ellos tienden a apretar los dientecitos y los hacen sonar. Lo mismo en el caso de que sea nuestro esposo o nuestra esposa, generalmente son ellos los que identifican el bruxismo, ¿no? Porque sobre todo es nocturno, pero también puede ser diurno. Ah, o sea que es esta afección en la que uno básicamente hace rechinar los dientes, los aprieta, y es involuntario, ¿no? Es algo involuntario que lo hace el paciente mientras está durmiendo, es totalmente involuntario. Y bueno, a veces también, como dijimos, que es en menor caso, pero también se puede dar durante el día, que el paciente siente que aprieta o está muy tenso, también se puede identificar de esa manera. ¿Esto tiene cura? ¿Cómo se puede tratar esta afección? Bueno, en el caso de los odontólogos, nosotros hacemos tratamientos que se llaman paliativos. Esto que quiere decir que no resolvemos la causa en sí, pero podemos evitar que los dientecitos se sigan desgastando con el uso de placas, también el uso de toxina botulínica. En el caso de los niños, quizás evaluar un poquito el tema de la alimentación, que esto también puede ocasionar el tema de bruxismo en ellos. Entonces ustedes tienen una labor más preventiva con los dientes, ¿cierto? Entonces, esto del bruxismo, ¿qué dificultades, qué problemas puede traer siendo puntual? Bueno, en el tema dentario, sobre todo podemos observar que los dientecitos comienzan a desgastarse. Algunos pacientes ya llegan a tener tanto desgaste que puede ser a nivel también ya de la pulpa, ¿no? Cerca de la pulpa, y que es el nervio, y puede comenzar a tener sensibilidad. Entonces es necesario hacer protección, ¿no? Si los dientes están muy desgastados, a los pacientes se les recomienda hacer primero un encerado de diagnóstico. Eso quiere decir que a cada piecita se le devuelve como que el tamaño ideal, y luego se le hace una reconstrucción, ya sea con resina o con porcelana, para devolver lo que es la dimensión vertical, ¿no? Porque estos son 3/3, entonces pacientes que tienen bruxismo, esto tiende a estar más disminuido, y por ende también el maxilar inferior se proyecta, y son pacientes que se ven mucho más mayores también. Ah, o sea que todo eso implica el bruxismo. ¿Y esta afección puede llegar a ser grave? ¿Puede llegar tal vez a comprometer incluso la vida del paciente? Sobre todo lo que puede llegar a ocasionar es, como dijimos, dolores a nivel de la articulación, ¿no? Ya que vaya a dañar. ¿Por qué? Porque cuando es muy severo se va desgastando todo lo que es el ligamento. Y bueno, y por ende también el paciente ya va a repercutir quizás un poco más a nivel emocional, ¿no? Porque como sabemos, el estrés es el factor principal que causa el bruxismo, y la ansiedad también que pueden tener tanto niños como adultos, ¿no? Porque a veces vemos que los niños están viendo y escuchando peleas de los papás, también a veces tienen en el colegio bullying. Y tienen nervios y empiezan exacto, comienzan a tener ansiedad, y esto también les puede generar bruxismo. En niños también se considera normal cuando es un recambio dentario que haya este bruxismo o apretamiento de los dientes.
Solamente se dice que tiene bruxismo cuando el daño se observa a nivel del primer molar de leche o el nivel Okay. del primer molar permanente. Solamente en estos casos podemos decir que es bruxismo, ¿no? Si no, en otros casos puede ser solamente un recambio dentario y es algo temporal que se puede dar en ellos. Entonces es más o menos normal cuando no afecta demasiado, cuando no afecta a los dientes, cuando no hay ese tipo de signos un poquito más notorios, ¿no? Puede ser temporal, me dicen. Así es, puede ser temporal, pero de todas maneras también hay que identificar, ¿no? Dice que a veces hay niños que tienen consumos de muchos ácidos, muchos azúcares. Y eso puede influir luego, ¿no? Exacto, porque ellos van a apretar los dientecitos, pero al haber demasiada acidez, el pH de la boquita, puede haber mayor desgaste de estas piezas dentales. Y ahí pueden entrar las caries con más Puede ser facilidad, más puede afectarse el diente. ¿Y qué cuidados deberían tener las personas y los padres que tratan con personas con bruxismo? ¿Cómo pueden ayudar ellos al tratamiento? Bueno, lo primero es ir al odontólogo para que él pueda identificar quizás la causa y bueno, nosotros siempre trabajamos también en conjunto con el psicólogo, en algunos casos con psiquiatra, ¿no? Porque hay pacientes que sí le colocamos la plaquita, pero el bruxismo es tan severo que tienden a fracturarla, que tienden a quebrarla. Entonces son pacientes que por ahí van a necesitar también la ayuda de otro especialista, que es el especialista en armonización orofacial, para que también haga aplicación de botox, ácido hialurónico, que los recomiendan, sí, pero solo en casos muy puntuales, no en todos los pacientes. No todos llegan a ese punto, claro, porque es una afección también psicológica, no solo a nivel del cuerpo, ¿no? Y usted me estaba hablando, disculpe la interrupción, me estaba hablando sobre las articulaciones, sobre la mandíbula, y hay ese término del que recién me di cuenta que es la articulación temporomandibular. ¿Cuál es esa articulación? ¿Nos puede hacer una demostración, por favor? Claro, es la articulación que conecta la mandíbula con el temporal, ¿no? Y entonces tenemos este movimiento de apertura y cierre gracias a que hay esa articulación. En algunos casos esta puede ser dañada, por ejemplo, cuando el paciente sufre algún tipo de traumatismo, golpe, se puede desencajar la mandíbula y ahí hacemos la maniobra de Nelatón, que es para volverla a posicionar, ¿no? En otros casos vemos que también niños sufren quizás alguna caída y por ende también se desencaja la mandíbula, pero vuelve a su posición. Podemos tener el chasquido o la crepitación, que de no tener sintomatología no necesita ningún otro tipo de tratamiento, pero en caso de sí tenerla es necesario hacer una evaluación, quizás también con un maxilofacial. Esto del chasquido que usted menciona, la crepitación, ¿puntualmente qué es? Bueno, es cuando nosotros sentimos como que crepita, como que suena. Aquí un crack, ajá, ¿no? Un clic también al abrir la boca. Entonces sí, es un sí. sonido muy característico y es muy común en los pacientes. Me pasa frecuentemente y yo he estado un poco preocupado acerca de si tal vez será grave, si tal vez implicará otra enfermedad. ¿Cuál es la posición al respecto de eso? Es importante hacer una evaluación de la oclusión o de la mordida también del paciente, porque a veces tenemos contactos prematuros, esto que quiere decir que un dientecito choca antes que otro y el rehabilitador oral hace un desgaste y hace una compensación. En otros casos necesitamos la evaluación también y el tratamiento de un ortodoncista, porque necesitamos alinear, nivelar las piezas dentarias y por ende también prevenir todo este tipo de patologías que son del tema de la articulación temporomandibular. Y eso del chasquido, eso de tal vez que la crepitación y que la mandíbula tal vez esté un poquito desalineada, ¿es grave? Bueno, es grave, puede ser grave en casos de que el paciente tenga sintomatología, o sea, quiere decir dolor. ¿Por qué? Porque se va desgastando todo este líquido y a veces ya necesitamos, porque tiene que haber un líquido, ¿no? Para que haya el movimiento. Entonces ya a veces choca hueso con hueso, el paciente ya tiene dolor y necesita quizás otro tipo de tratamiento ya quirúrgico, ¿no? Y eso ya es un poco más complicado, más Ajá, entonces es importante identificarlo lo más pronto posible para, por ende, también que el tratamiento sea lo más simple para el paciente. Y estas enfermedades se ven afectadas por enfermedades de base, así como tal vez como esta enfermedad que es de la diabetes o también tal vez algún tipo de hipotiroidismo o hipertiroidismo afecta todo esto. Lo que antiguamente se pensaba es que los niños se daba por el tema de los bichos, ¿no? Pero en la actualidad, bueno, eso ya fue descartado.
Sin embargo, en adultos podemos ver que esta patología quizás se da en pacientes, puede ser y puede tener relación con enfermedades sistémicas, sobre todo porque el paciente pues ya tiene algún tipo de estrés, ¿no? Algún tipo de, sobre todo, dificultad también para, en el tema de lo que es como dijimos, la ansiedad, pacientes que tienen presión alta, van a ser pacientes ansiosos. Entonces, sí, por supuesto que puede tener relación con este tipo de enfermedades sistémicas, el tema del bruxismo. Me imagino que ellos son los más propensos a este tipo de cosas, ¿cierto? Y todo esto, ¿ustedes en su consultorio lo atienden, lo ven? Sí, así es, todo esto lo vemos, siempre se le hace una historia clínica al paciente y si le hace una consulta de qué enfermedades sistémicas él puede tener y también interconsulta, ¿no?, con su médico. Otro paciente que por ejemplo también atendemos son los diabéticos, son muy frecuentes aquí en Santa Cruz, sobre todo hay un alto índice de diabetes por el tipo de alimentación que tenemos, ¿no?, que es muy alta en carbohidratos. Exactamente. Entonces se le da la indicación al paciente que haga sus controles, sus chequeos con el diabetólogo. Y bueno, y son pacientes que también no van a estar preocupados, ansiosos por el tema de que se les suba o no el azúcar, de que puedo comer o no puedo. Siempre hay esas dudas. Sí o sí son pacientes que van a estar más ansiosos, más nerviosos y por ende más estresados. Y ustedes ven también todo ese tema, tengo entendido, de la alimentación, también pueden dar este tipo de guías, ¿cierto? Así es, por ejemplo, en niños a veces hay papás que le dan muchos jugos, ¿no? Helades, que en teoría son saludables, pero para el tema de la higiene, para el tema bucal, producen muchas carillas que producen mucha acidez. Entonces no son recomendados. Siempre los jugos para niños lo ideal es que sean naturales y quizás con algún tipo de mielcita para endulzarlos un poquito, lo más natural y lo mínimo posible. Claro, y si usted quiere saber más sobre este tipo de temas, si quiere consultar sobre todo esto, puede apersonarse a los consultorios de la doctora Ana. Por favor, invítenos a su consultorio, proporciónenos sus redes sociales, su número para que podamos nosotros contactar con usted y resolver todas estas dudas. Claro que sí, estamos ubicados en la avenida Paraguay, calle Los Socorís, número 2424, y también para resolver sus dudas al 77374434. Y hay algo que nos olvidamos de mencionar, que es el tipo de plaquitas que tratan a estos pacientes, que idealmente tienen que ser rígidas, porque si son flexibles, por ejemplo, si usted agarra esta pelotita, claro, usted tiende a presionarla, ¿no? Entonces son pacientes que si usan plaquitas blanditas van a tender más bien a hacer mayor desgaste y por ende también no son recomendables. Es preferible que estas siempre sean lo más rígidas posible y el tipo de material que se indica es el acrílico. Háblenos un poco más sobre las carillas, por favor. Yo no sabía ¿El tipo de las plaquitas? Sí, no sabía que existían diferentes tipos y para qué funcionan. Sí, por ejemplo, estas de acá son flexibles, pero estas son para uso de pacientes que por ahí tienen algún tipo de... realizan boxeo, alguna actividad física donde necesitan protección de los dientes, entonces sí podemos recomendar este tipo de plaquitas para ellos. Okay. Y aquí hay unos tipos de plaquitas que por ejemplo son de arriba y de abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente calentamos, la muerde y estas sobre todo tienen un espacio al medio. Estas son para pacientes que tienen ronquidos, apnea del sueño. Pero también debemos de hacer interconsulta con otros especialistas como el otorrino, ¿no?, para ver si estas son recomendables de acuerdo al nivel de apnea que tenga el paciente. Y bueno, y como dijimos, las plaquitas que no las trajimos acá, pero son súper rígidas y de acrílico, son las recomendables para pacientes que tienen bruxismo. Hay que identificar que todas son distintas y cada una es para diferente situación del paciente, ¿no? Entonces nos comentaba que este tipo de placas se usa para el boxeo, ¿cierto? ¿Hay realmente algún problema cuando uno recibe un golpe así, tal vez compromete la boca? Así es, compromete los dientes. Por ende también hay pacientes que, por ejemplo, realizan otra actividad física, ¿no?, como el taekwondo o cualquier actividad física que pueda comprometer todo lo que es el área de la dentadura. Es recomendable que utilicemos esto para proteger a los dientecitos. Perfecto, me parece muy puntual y muy necesaria la explicación sobre las carillas. Y recuerden
¿Perdón? Las plaquitas. Las plaquitas. Las placas de reloj. Perdón, mi error, soy un poco nuevo en esto, así que si ustedes quieren saber, despejarse la duda, incluso si necesitan algún tipo de estos servicios, pueden contactarse con la doctora Ana Claudia Vargas, pueden ir a su consultorio y sobre todo escribirle por las redes sociales. Muchas gracias, doctora, por todo su Muchas tiempo gracias. y por las aclaraciones que siempre son necesarias. Muchas gracias a todos los que nos ven desde City TV Bolivia. Soy Camilo Morales y hasta la próxima, porque esto fue City TV Bolivia.